siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos, los de Europa, tenemos que disputar a ellos, a los del país, y mantenernos en contra de la invasión de los invasores. Ellos se ubican en un centro, entonces reivindican una identidad nueva y en razón de esa identidad hacen la independencia. Ahora, es el único sector social que en este momento tenía una conciencia de sí, ¿no? Y que lleva a cabo la independencia. Y construyeron lo que un autor centroamericano llama la patria del criollo. Martínez Peláez tiene un libro que se llama La patria del criollo, en donde desarrolla esta idea de que en general fue la conquista y los criollos lo que hicieron al indio, ¿no? Porque los criollos llegan al poder y desarreglan totalmente lo que ya tenían más o menos arreglado los españoles, que habían reconocido una república india, ¿no? No por buena gente, digamos, ¿no? Sino porque había que disputarle, la corona le disputaba a los conquistadores los impuestos que los indios podían pagar, ¿no? Y entonces censaron a los indios, establecieron cuántos eran en el Perú, por ejemplo, y los aislaron, ¿no? Y tenían corregimiento en donde hacían a los indios pagar impuestos. Bueno, los criollos entonces hacen la independencia, pero inmediatamente han dado los años, por ahí por el 1830, yendo hacia el 1840, comienzan a plantear lo que ellos llaman de emancipación mental, ¿no? Ellos habían hecho ya la emancipación política, pero se dan cuenta de que no habían hecho la emancipación cultural. Y en ese sentido, entonces cuando se empiezan a preguntar quiénes son ellos, esto lo hacen, por ejemplo, los liberales argentinos, quienes se preguntan qué es el ser argentino. Y el que lleva a cabo esta interrogación en un libro famoso es Sarmiento, y el libro se llama Facundo, Civilización y Barbarie, y otras cosas más. Es un libro largo, ¿no? El título del libro es largo, donde incluso se dice bárbaro, las ideas no se devuelven, ¿no? Ahora, esta generación, o las ideas de Sarmiento, actúa por negación, busca el ser de algo un poco a los Hegel, ¿no? A través de lo que no es. Entonces nosotros no somos indios, ¿no? Porque Sarmiento estimaba que los indios eran unos salvajes, que el indio se ubicaba entre el blanco, es decir, entre el hombre y el animal, ¿no? Era una especie intermedia. Él decía que los indios sentían, pero no pensaban, no razonaban. Y entonces, para el gaucho, el peligro de la pampa eran los animales y los indígenas, ¿no? Y él decía, habiendo estado en Chile, que no entendía a los chilenos que hablaran bien de los araucanos cuando son unos salvajes, etcétera, que nos pueden aniquilar a todos nosotros. Niega al indio entonces, niega a los españoles también, porque ellos estaban en contra de los españoles, y paradójicamente encuentra las raíces de los americanos en Europa, ¿no? Y va a ser un programa político social que llevan a cabo, despoblar América y repoblarla con europeos, y europeos ojalá de la parte central de Europa, es decir, ¿qué es lo que entendían ellos por la parte central? La idea de Sarmiento era geopolítica, ¿no? El centro de la civilización era Inglaterra, Francia, Alemania, y todo lo que se entiende por tercer mundo sería la barbarie. Y entonces para él la barbarie era en primer lugar geopolítica, después era la ciudad frente al campo, el campo era la barbarie, y dentro del campo entonces estaba
ya lo que no era un espacio civilizado era el espacio bárbaro. Luego, bajo los términos de civilización y barbarie, se lleva a cabo esto en la obra de Echeverría. Ustedes pueden buscar este elemento en Matadero, por ejemplo, en La Cautiva, ¿no? Los bárbaros y el mal viene de los indígenas, ¿no? Y en el Matadero viene de la población que no era unitaria, es decir, que no es unitaria del sector político. Bueno, estas ideas incluso llegan hasta un autor. Si por si acaso ustedes lo leen y hay alguno que les gusta, ¿no? Se llama Leo Alponce, que es un marxista, que es un marxista confeso, pero que sigue en estas posiciones las ideas de Sarmiento. Y tuvo que ser la experiencia personal de que lo echaran finalmente de Argentina en el momento del comienzo de la dictadura en Argentina, y fue a dar a México para que encontrara otro ambiente y descubriera en general que algunas de sus ideas con respecto a la realidad americana estaban erradas. Ahora, de aquí damos un salto, porque esta fue la manera como el criollo encuentra su identidad y finalmente hace su patria, y son las 150 o 200 familias que hay en cada país, que en general, alguien me dijo que aquí en Chile ya se habían reducido, finalmente el norte los dueños de Chile, y eran los dueños del país, que siguen siendo en cierto modo los dueños del país. Había 500 a raíz al comienzo de Chile, y ahora hay más de 500 de raíz, ¿no? Entonces, es una clase social que no ha perdido su prestigio todavía, ¿no? Ahora, ¿pero qué ocurre? Ocurre que con la crisis del Estado oligárquico, la oligarquía pierde pie, y en los años 20, 1920, más o menos, desde la Revolución Mexicana en adelante, nosotros tenemos un cambio social importante. Y emerge entonces un nuevo sector social, el nuevo sector social que emerge, perdón, no un nuevo, sino el nuevo sector social que emerge son los mestizos, ¿no? Son los mestizos. Y son los mestizos quienes hicieron la Revolución Mexicana y quienes hacen la reforma universitaria en 1918. De ahí emerge la clase política, y en ese momento comienzan a preguntarse todos, ¿no? Los mexicanos, los peruanos, los argentinos, ¿no? Comienzan a preguntarse ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra identidad? Y ahí entonces, a la inversa de los criollos, es una pregunta incluyente, no una pregunta excluyente. Y entonces se reconocen los mexicanos en los aztecas, los peruanos fundan una revista, por ejemplo, que se llama Bauta, que reconoce entonces la tradición incaica como el origen. Se da vuelta la cosa también. Martí, por ejemplo, dice: yo tomo opción por la barbarie, ¿no? Y no por la civilización. Y reconocen también muchos de ellos al abuelo africano, ¿no? Como Guillén, por ejemplo, ¿no? En Cuba, ¿no? Que eran los lugares en donde el problema no está entre blancos e indios. Los indios en Cuba desaparecieron a los 50 años de desarrollo, ¿no? Es decir, mueren todos los indios que habían, y entonces esos lugares, es decir, como lugares como Cuba, se pueblan con esclavos africanos, que por eso el problema religioso de Cuba no es la Iglesia Católica, es la santería, es el problema de la santería, es la religión africana, ¿no? Las raíces cubanas son raíces africanas. Sin embargo, a veces uno va a Cuba y le quieren mostrar los indios tangos, digamos que eran los indios que se murieron a los 50
Entonces, este sector es el que emerge, ¿no? De este sector mestizo viene Gabriela Mistral, viene Pablo Neruda, vienen las grandes figuras de los años 20. Venimos nosotros los chilenos. Como dijo Alejandro Nietzsche, que era un gran etnólogo, además de ser un gran científico, el 95% de la población de América Latina es mestiza, ¿no? Entonces, el hecho que se diga en Chile de que nosotros no tenemos nada que ver con los indios es porque en gran medida el mestizaje se produjo tempranamente, se produjo muy tempranamente. Y quedaron entonces para muestra los araucanos resistiendo, y se entendió entonces que ahí estaban los indios y que para acá eran los chilenos, ¿no? Lo que es una equivocación. Nuestras raíces, por ejemplo, son míticas en el sentido de que nuestras raíces penetran al araucano, ¿no? A un poema, más que al pueblo. Como dice Neruda, la araucana huele bien, los araucanos huelen mal, ¿no? Que es así un poco como se comporta la clase criolla con los mapuches en Chile. Bueno, estos dos elementos que yo quería entregar, ¿no? Porque para no alargar la cosa, de cómo, por qué los criollos y los mestizos fueron los primeros que comenzaron a preguntarse por quiénes eran, en el sentido de que a su tiempo estos sectores sociales adquirieron conciencia de sí y comenzaron a interrogarse sobre su identidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con la sesión de las jornadas, le damos el paso al profesor Jeff, su ponencia sobre la teología de la migración. Agradezco a los integrantes del taller la invitación. Me voy entonces directamente a referir al tema en cuestión: teología de la migración. Hay muchas teologías, no solamente en el ámbito del presente, sino en el pasado, no solo en el ámbito católico, donde surge la teología de la liberación especialmente, sino también en los ámbitos de otras confesiones cristianas, en el ámbito del judaísmo, en el ámbito del islamismo, en el ámbito del hinduismo, en fin. Porque teología no es otra cosa que una reflexión sobre Dios, nada más que eso. Ahora bien, es una reflexión que se pretende que sea seria, que sea rigurosa, ¿ya? De hecho, existen facultades de teología. La Universidad de Chile, cuando se funda, una de sus 5 facultades era la Facultad de Teología, y se mantuvo dentro de la esfera de la Universidad de Chile hasta que se separó la Iglesia del Estado en el año 1925. Pero otras universidades, como la Pontificia Universidad Católica de Chile, tienen una facultad de teología. Pero hay otras que más modestamente hablan del departamento de estudios religiosos. Teología de la liberación. En realidad se hace pública desde la aparición del libro del sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez en 1971, o sea, hace 41 años atrás, ¿ya? Sin embargo, él cristaliza toda una experiencia que venía viviéndose desde mucho antes en América Latina. Y aceptamos la idea de que es una reflexión sobre Dios ya